Buenas noches y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alexa Suntax, estudiante de la carrera de Derecho, cuarto semestre. Bueno, en este video voy a explicarles acerca de las fuentes del derecho penal, el cual es un tema central para entender de dónde nace el poder del Estado para castigar, quién puede crear delitos y penas y sobre todo cuáles son los límites que protegen la libertad de las personas. Bueno, hablar de las fuentes del derecho penal no es solamente un ejercicio teórico, sino que es hablar de garantías, de seguridad jurídica y de control del poder punitivo del Estado. A lo largo de este video iré explicando qué se entiende por fuente del derecho, cómo se clasifican, cuál es el rol del Estado, de la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia, de la doctrina y también de la Constitución y de los tratados internacionales. Bueno, como primer punto abordaré el concepto de fuente del derecho penal. Bueno, para comenzar es necesario aclarar qué se entiende por fuente del derecho. Y en la ciencia jurídica el término fuente se utiliza como una metáfora comparándola como un manantial de agua. Así como el agua brota de una fuente, el derecho surge de determinados orígenes sociales, políticos y jurídicos. Esto significa que el derecho no es algo estático ni arbitrario, sino que nace de decisiones legítimas que responden a necesidades de organización social. En el derecho penal, esta idea es especialmente importante porque de ella depende la validez del castigo. No se puede aplicar una norma penal sin preguntarse primero de dónde proviene, quién la creó y por qué es obligatoria. Bueno, también debemos tener en claro que las fuentes del derecho penal se clasifican en dos grandes grupos. Uno, las fuentes de producción y dos, las fuentes de conocimiento. Entonces, las fuentes de producción responden a la pregunta de ¿quién crea el derecho penal? Mientras que las fuentes de conocimiento responden a la pregunta de que dónde se manifiesta el derecho penal para que pueda ser conocido y aplicado. Bueno, esta distinción es muy importante y es clave también porque garantiza que solo normas creadas por un poder legítimo puedan restringir la libertad de las personas, es decir, no es arbitrario. Bueno, como punto número 2, voy a hablar acerca de las fuentes de producción y, bueno, el Estado como único creador. En el derecho penal moderno, la fuente de producción es una sola y este es el Estado, es la fuente directa. Entonces, esto se relaciona con el concepto de ius puniendi, que es la facultad exclusiva del Estado para definir qué conductas son delitos y qué sanciones corresponden a quienes las cometen. El ius puniendi no es un privilegio del Estado, sino una manifestación de una soberanía. Sin embargo, en un Estado de Derecho, este poder no es ilimitado, sino que está estrictamente regulado. Bueno, el poder punitivo del Estado es un monopolio, lo que quiere decir que ninguna otra entidad puede crear delitos o imponer penas o sanciones para estos delitos o para estas acciones, las cuales son vistas como un delito. Este monopolio cumple varias funciones. Bueno, primero permite un control formalizado, evitando venganzas privadas o castigos arbitrarios. Y aquí también se evita, por ejemplo, el trato degradante, deshumanizado, etcétera. Como segundo punto, garantiza que las sanciones más graves solo se impongan mediante un proceso judicial ante un juez independiente. Y tercero, protege los bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Bueno, como naturaleza dual del ius puniendi, el ius puniendi tiene una naturaleza, como lo acabo de mencionar, dual. Por un lado, es una facultad porque permite al Estado incriminar conductas cuando sea necesario proteger a la sociedad. Pero al mismo tiempo
es un deber, porque el Estado está obligado a definir previamente los delitos y las penas, evitando castigos improvisados. Entonces, aquí se entiende que si cometes un acto, ese acto ya está regulado y como está regulado, ya está establecida una sanción. No solamente se puede inventar en ese momento una sanción para castigar. En un Estado constitucional, el poder de castigar debe ejercerse con responsabilidad y bajo límites claros también. Bueno, el poder punitivo del Estado se legitima de dos formas. La legitimación extrínseca, que proviene de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, y la legitimación intrínseca, que se basa en la necesidad social de proteger bienes jurídicos frente a ataques graves. Por eso se dice que el derecho penal es de última ratio, es decir, el último recurso del Estado cuando otros mecanismos han fracasado o cuando se han agotado otras vías en otras ramas del derecho, en este caso. Bueno, el poder legislativo y la ley formal. La creación de delitos corresponde exclusivamente al poder legislativo como representante de la soberanía popular. Solamente la ley formal aprobada por el órgano legislativo puede ser fuente del derecho penal. Esto garantiza que las decisiones penales no sean producto del capricho, sino del debate democrático. El poder ejecutivo no puede crear delitos mediante decretos y el poder judicial no puede inventarlos mediante sentencias. Esto es una manifestación directa del principio de división de poderes. Cada poder cumple su rol.